Nuevamente nos encontramos acá para primero honrar y glorificar el nombre del Señor y volver a estudiar su palabra. Queremos hablar sobre la Biblia. Hemos iniciado por lo menos algunos temas que tienen que ver con el texto bíblico. Obviamente siempre estamos hablando de la Biblia, pero queremos destacar la Biblia como ese libro precioso, perfecto, como esa aventura espiritual para todo creyente. Nosotros como creyentes, básicamente hablando, estamos muy cerca, y permítame poner comillas, del texto bíblico, más que otras, tal vez otros grupos, la iglesia popular, no sé, pero yo quisiera decirle por qué me gusta la Biblia. La Biblia me gusta porque me permite conocer a Dios y además me ayuda a confiar en Dios. De eso quiero hablar en los siguientes minutos, pero me gusta orar y quiero orar por usted. Quiero pedirle al Señor que Él pueda darle la concentración y al final, si hay alguna tarea por allí, que sea el Espíritu Santo quien le motive a poder realizarla más que este servidor. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad de estar en este lugar para poder compartir un estudio, espero y confío, con fundamento bíblico, donde nos va a ayudar a entender que la Biblia es un libro singular, porque es el libro que me permite conocer al Dios de la creación, al Dios omnisciente, perfecto, grande. Y la Biblia no solamente me permite conocer, sino que además confiar en este Dios al cual, conforme me meto en la palabra y leo y profundizo, voy conociendo más y más. Señor, habla a las personas que están ya conectadas, a las que han tenido la oportunidad de llegar a tiempo a sus casas o de poder dejar sus actividades para decir, vamos a estudiar la palabra. Déjame ser lo más dinámico, lo más elocuente. Básicamente necesitamos que seas tú, Señor, el que guíes este estudio y nos ayudes a poder sacar lo mejor de estas lecciones. Oro pidiendo que si hay alguien enfermo, con algún dolor, con alguna situación, si ha experimentado algún evento que distraiga de alguna manera lo que es este tiempo de estudio, que tú traigas paz y que traigas de tu aceite precioso y que nos ministres. Gracias, Señor, porque en todo tiempo esta oración que elevamos surtirá efecto positivo sobre la vida de tu iglesia y de aquellos que nos escuchan y ven. Oro en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De verdad, gracias por el tiempo que usted saca. Es una bendición. Nosotros también lo sacamos para poder preparar este material. La Biblia me permite conocer y confiar en Dios. Ante la insistencia de leer la palabra, y cuando digo la insistencia es que pastores están diciendo lea la Biblia, ministros están diciendo lea la Biblia, maestros de escuela dominical nos dicen lea la Biblia, hombres y mujeres que son más viejos que nosotros nos dicen lean la Biblia. Y ante tanta insistencia yo quisiera iniciar haciendo la pregunta ¿por qué? ¿Por qué razón invertir tiempo en la lectura de la palabra? A mí me gustaría hoy tener un poquito de comunión, de interacción con mis muchachos. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo los desafío. Yo lo desafío para que usted me ponga un mensaje y me diga, pastor, yo estaba conectado. No copiarse, no, pero sí decir, pastor, yo estaba conectado y cuando usted hizo la pregunta y usted dijo a mis jóvenes, yo entendí que era conmigo. Quiero preguntarle a usted, joven y señorita, ¿por qué leer la Biblia? De verdad. Bueno, hay varias opciones. He estado con algunos de ustedes y hace poco visité la casa de alguien y llamó mucho mi atención porque esa persona dijo, bueno, a tal hora suelo hacer mi devocional. Un devocional es un tiempo con Dios, donde leemos la Biblia, oramos, algunos cantan o ponen música.
Esa es la cotidianidad. Eso es lo que se espera. Algunos de nosotros en el tema devocional, por ser una disciplina, es bastante complejo. Pero en el devocional se supone o se presupone que leemos la Biblia. La pregunta que estoy haciéndole a usted, quiero comenzar con los jóvenes y con las señoritas. Estoy tentado a usar nombres, pero no puedo, no es correcto. Entonces déjeme hacer la pregunta bien general. Amados, ¿por qué leer la Biblia? O sea, ¿realmente por qué? ¿Qué han dicho nuestros hermanos líderes? ¿Cuál ha sido la insistencia del pastor, la insistencia de los ministros? ¿Por qué leer la Biblia? O sea, ¿por qué invertir tiempo en leer la palabra de Dios? Porque de lo contrario esto se vuelve mecánico, religioso y aburrido también. Yo tengo una respuesta posible y tentativa. La respuesta es muy sencilla y yo he respondido, por lo menos para mí. ¿Por qué leer la Biblia? Porque lo necesitamos. Nosotros necesitamos leer la Biblia. La Biblia tiene muchas comparaciones, muchas analogías y una de ellas es el alimento. Entonces, ¿por qué comemos? Comemos porque lo necesitamos. Hay días que usted amanece y dice, hoy no tengo mucho apetito o tengo el estómago revuelto. Pero lo interesante es que terminamos comiendo, aunque sea algo liviano o diferente. Pero comemos porque lo necesitamos. Entonces, la vida cristiana está basada básicamente en la obediencia y la Biblia habla precisamente de que la debemos escudriñar, de que la debemos leer. La palabra de Dios es lo que nosotros somos llamados a obedecer y no podemos obedecer lo que no conocemos. O sea, es inverosímil cómo obedecer algo que una persona o que usted o yo no conoce. Por esta razón, hacer las cosas sin entendimiento de por qué la hacemos no es sensato. Yo sigo insistiendo y quisiéramos cambiar este chip. Sé que los días de pandemia nos han asustado, nos han puesto ansiosos, pero luego hemos ido bajando, se ha ido bajando la adrenalina y ya podemos hablar sin máscaras y rompemos las burbujas y ya el lobo no llegó, entonces ya como que la tensión va bajando. Y el tiempo sigue corriendo y la insistencia es, lean la Biblia, insistimos, estudien la Biblia. Y de nuevo, ¿por qué? Bueno, lo necesitamos. Porque si nosotros no leemos la Biblia, nosotros no vamos a conocer a Dios, al Dios todopoderoso, al Dios que nos ama, que nos salva, que nos sostiene, por quien existimos. Pero si nosotros leemos la Biblia sin una conciencia de por qué hacerlo, esto es como ir al colegio y hacernos la pregunta, ¿por qué tengo que estudiar matemática si no me gusta y no la entiendo? No es el caso de todos. Tengo muy buenos matemáticos en la congregación. Pero la mayoría, ¿por qué estudiar matemáticas? Pero cuando vamos a desarrollar nuestra cotidianidad, sabemos que la matemática es buena para que cuando pagamos nos puedan dar vueltos exactos. Y la matemática es buena cuando vamos a jugar y decimos, bueno, 5 contra 5, no, pero ustedes tienen 6. Ahí la matemática funciona. Parece que la matemática, al igual que la Biblia, la usamos cuando nos conviene. Y eso es lo que queremos cambiar. Queremos ayudarle a usted a entender que hacer las cosas mecánicamente, hacerlas porque tengo que levantarme a las 5 y hacer el devocional, los madrugadores. Tengo que hacer el devocional a las 10, rápido y corriendo, porque hay que hacer cosas, los activistas. Y otros dicen, tengo que hacer mi devocional y rápido porque me estoy cayendo de sueño. Algunos que nos mecanizamos y creemos que si no lo hacemos, Dios se molesta. Yo creo que eso es más bien hipocresía y finalmente religiosidad. Entonces yo quiero darle mejores argumentos para que usted sepa y responda por qué voy a leer la Biblia. Ok, los fariseos no lo entendían todo y ellos sabían más de la Biblia que ustedes y yo juntos. Mire qué interesante. Ellos sabían bastante de la Biblia. Algunos historiadores nos han enseñado que ellos memorizaban largos trozos de la Biblia. Incluso algunos llegaron a memorizar libros de la Biblia.
Esa es mucha información, ¿se da cuenta? A veces yo estoy tratando de dar un texto y digo, es primera o segunda de Corintios, es primero de Reyes o segundo de Reyes. Estoy clarito en el número del capítulo y el verso, pero me confundo con el libro. Estoy hablando de un verso, dos versos, una cita más larga, un salmo, Salmo 23, pero los fariseos conocían la palabra y la citaban. Pero tengo todavía otro mejor ejemplo de quién conoce la Biblia y la conoce mejor que ustedes y yo, Satanás. Fue lo que él utilizó en Mateo capítulo 4 para tentar a Jesús. Entonces, si ellos la conocían también, ¿cuál era el problema? El problema es que habían caído en un legalismo y pensaban que de esa manera estarían más cerca de Dios. A veces los adultos cometemos el error de enseñarles a ustedes, amados jóvenes, que tienen que, pero no damos razones que puedan darles a ustedes sentido de por qué leer la Biblia. Yo no tengo que explicarle a usted por qué encender su celular y meterse por las redes sociales. No, ya usted lo descubrió y le parece interesante y sensato. Hay una razón de ser, hay un por qué y también un para qué. La Biblia también nos presenta un por qué y un para qué. Muchos no invierten tiempo leyendo la Biblia porque no la entienden. Yo tengo amados que me han llamado y me han dicho, pastor, no entiendo. I no understand. Ok, ya entendí. No entiendes. Sí, ¿y cuál es el problema de no entender? ¿Sabe usted cuántas veces he tenido yo que leer muchas veces un texto? Muchas veces. Y termino sin entenderlo. El problema no es no entender. El problema es cuando yo no quiero leer. Hay una historia muy bonita en el libro de los Hechos, que es la historia de Felipe. Felipe fue llevado a Samaria y estando en Samaria fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y allí se encontró con un hombre, se le conoce como el etíope. Este hombre era funcionario de la reina de Candace y él venía leyendo en su carro. Él venía con un rollo, que era lo que se usaba en esos tiempos, y dice la Biblia que venía leyendo al profeta Isaías. Isaías es un libro complejo, un libro largo, un libro complejo. Hay que entenderlo en relación a su contexto, su historia, digamos que se las trae. Y él venía leyendo Isaías y llegó al momento donde hablaba de alguien que sufriría. Y entonces él pregunta, ¿verdad? Bueno, antes de preguntar, Felipe, que es a donde quería llegar, le dice, ¿entiendes lo que lees? Esa palabra a veces nos choca a nosotros, amados, porque parece que es ofensiva. Imagínese usted que creció prácticamente debajo de una banca o detrás del piano. Allí Dios, su mamá, le dio a luz. Usted nació prácticamente aquí en la casa de Dios. Y ustedes que tienen una trayectoria, amados diáconos, amados líderes, que usted esté leyendo la Biblia y que venga alguien y le diga, ¿entiendes lo que lees? Uno casi que quiere decirle, por supuesto, claro que sí, yo soy cristiano, yo soy diácono, yo soy diaconisa, yo soy maestro de escuela dominical. Yo soy un joven consagrado y estoy orando en Discord. No es la pregunta. La pregunta que le hizo Felipe al etíope es, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? ¿Y sabe lo que él respondió? Él dijo, ¿cómo he de entender si alguien no me explica? Muchas personas no leen la Biblia porque no la entienden. Algunos le teníamos miedo a algunos libros, como Job, como Apocalipsis, como Ezequiel, pero otros sencillamente no la entienden y no entenderla no es un pecado, es simplemente una realidad para muchos de nosotros. Los que hemos tenido el privilegio de escudriñar la Biblia, tarea que he querido tratar de calcar en ustedes, haciéndole preguntas al texto, visitando el texto, leyéndolo en diferentes versiones. Pero en fin, los que hemos tenido la oportunidad de escudriñar la palabra, podemos dar fe así a pie juntillas de que la Biblia es un libro espectacular.
Definitivamente lo es. Y tiene la capacidad de afectarnos. No importa cuántas veces leamos el mismo pasaje. Mejor que cualquier otro libro o aplicación, por más interactivo que este libro sea o interactiva en caso de una aplicación. Quiero motivarle, permítame detenerme aquí. Quiero animarle a comprometerse. Preste atención, y estoy hablando con los jóvenes, pero también con los hermanos adultos. Estoy hablando con los hermanos que ustedes saben que oro por ustedes, los de la tercera edad. Sí, estoy hablando con los diáconos y también estoy hablando con los líderes. Si usted no envía un mensaje de regreso, yo tendré dos cosas que pensar. Una, se le olvidó. La otra, no le interesa lo que le estoy diciendo. Y no me gustaría que ninguna de las dos suceda. Yo quiero animarle para que mañana mismo o después de que usted escuche este estudio, comience a ponerme un mensaje. Y allí decir, me he comprometido con la motivación que usted nos dio. Quiero animarle a comprometerse con una sección, con un libro, con un evangelio o sencillamente con una carta de la palabra de Dios. Usted puede escoger primera o segunda de Tesalonicenses. Puede que usted diga, yo voy a escoger Filemón, yo no tengo problemas, solo tiene un capítulo. Ageo, no tengo problemas. Pero yo lo estoy animando. Y lo animo en serio. No quiero ser un loro que repite cada jueves sin que usted siquiera tenga la posibilidad de ser desafiado. Y lo estoy desafiando. Busque una de las porciones que le he sugerido. No con nombre, pero sí una porción que la delimite. Voy a leer desde el capítulo 1 hasta el 5. Voy a leer los 20 capítulos, los 18. Voy a leer esta carta. Voy a leer este evangelio. Y después haga todas las preguntas que usted le puede hacer a ese texto. Y si las preguntas son, no entiendo por qué, no entiendo para qué, es que por qué vino, quién es, haga todas las preguntas. Luego, escríbalas. Lo que no entienda, diga, no lo entiendo. Y lo que usted entiende y cree que lo entiende, confírmelo. Luego, después, permítase ser ayudado por un hermano mayor. Y si este hermano tiene la disposición y la disponibilidad, usted se va a dar cuenta que al final de hacer esta tarea, y quiero darle una semana para esto, una semana, para que haga esta tarea, usted se va a dar cuenta que habrá logrado tantos dividendos, tanta riqueza, pero escuche cómo va a ser la tarea. Delimita la porción y luego la lee. Y búsquese otra versión y léanla en la otra versión. Y luego comience a hacer preguntas. No entiendo por qué, para qué, quién. Esto me quedó claro, reafírmelo. Deseo mostrarles ahora algunas razones por las que necesitamos invertir tiempo en la lectura de la palabra de Dios. La primera razón es porque necesitamos conocer a Dios. Sí, amado y amada. Vamos a desmitificar y vamos a dejar de pensar que conocemos tanto a Dios como nosotros creemos. Porque a lo mejor no lo conocemos tanto y vamos a ver si lo demostramos en el estudio. El salmista deja clara su necesidad, escuche, su necesidad de Dios. Y lo hace por medio de palabras claves, como por ejemplo, clamor, por ejemplo, sed. Y quiero leer para usted. Como el siervo, dice Salmo 42, 1 y 2, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Hace una comparación, un animal que está sediento. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Esto es hermoso, esto es precioso. Cuando uno llega a esta convicción, tengo sed de Dios, pero del Dios vivo, no de cualquier Dios o Diosito con minúscula.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, dijo el salmista. Jeremías, por ejemplo, nos ayuda a entender el valor de conocer a Dios por encima de cualquier cosa que nos parezca importante. Quiero que piense rápido en cosas importantes. Hay hermanos que han sido despedidos de sus trabajos, estamos orando por ustedes. Hay hermanos que tienen una deuda de alquiler por varios meses, estamos orando por ustedes. Hay hermanos que cuando puede llegar un poquito de alimento dicen, gloria a Dios, alabado sea el Señor, estamos orando por ustedes. Pero ni el trabajo, ni el dinero del alquiler, ni la comida es más importante que lo que le voy a decir. Escuche la palabra. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Se dio cuenta? Nada puede ser más importante que mi Dios, que conocerlo a Él, su misericordia, sus juicios. El apóstol Pablo lo declaró a los filipenses, mostrándoles el anhelo y la prioridad que tenía de conocer a Dios. En Filipenses capítulo 3, verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe dónde está esto? Está en la palabra de Dios. Es precioso, es confrontativo, es hermoso. Segundo lugar, el conocimiento de Dios o el conocimiento del Dios de la palabra, que al fin y al cabo es el mismo, nos permite confiar en Él. Yo no puedo confiar en alguien que yo no conozco, en serio. Yo no quiero hacer tratos con personas que yo no conozco. No podemos confiar en alguien a quien no conocemos. Por lo menos, yo se lo digo, se lo doy como consejo, no debe de hacerlo. La confianza es básica en todo tipo de relación, sea una relación de pareja, sea una relación de amigos, sea una relación de novios, sea una relación de padre e hijo, jefe, subalterno. La confianza es básica, es el fundamento sobre el cual se puede erigir cualquier edificio. Pero no podemos confiar en alguien que no conocemos. ¿Qué hace falta para que este conocimiento mutuo se dé? Bueno, si yo me remito al Edén, voy a pensar necesariamente en Adán y Eva. Y quiero ser un poquito más profundo. En el huerto del Edén, Dios se descubrió a Adán y a Eva. Dios se descubrió. Eso permitió que ellos pudieran pasar tiempos juntos. La Biblia dice que todos los días ellos hablaban. Dios pasaba tiempos con Adán. Y eso desarrolló una relación de confianza. Yo creo que Adán y Eva confiaban en Dios. Y estoy seguro que Dios confiaba en Adán y en Eva. En el principio, Dios y el hombre tenían una comunión cotidiana. Hoy podemos comunicarnos con Dios a través de la oración. ¡Qué hermoso! Usted puede decirle, Padre, yo te quiero pedir y alabar. Usted se comunica con Dios, usted con Dios a través de la oración. Pero ¿cómo se comunica Dios con usted? Lo hace a través y por medio de la palabra. ¿Se da cuenta por qué la palabra es medular? Dios se le reveló que es lo mismo que descubrir a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Venía apenas Abraham saliendo de su pueblo, Ur de los Caldeos, un pueblo completamente idólatra, con una familia idólatra, y el Señor se le reveló. Y allí comenzó una relación entre Abraham y Dios.
Y Abraham pudo conocer a Dios y por ende confiar absolutamente en Él. Si usted no cree que Abraham confió, como yo le estoy diciendo que confió, yo le animaría a que usted vaya al capítulo 22 de Génesis y usted pueda leer cómo Abraham se atrevió a llevar a su hijo a la tierra de Moriah para entregarlo en sacrificio. No me está escuchando, a su hijo, el hijo de matrimonio, a Isaac, el hijo de la promesa. Después de tantos años de querer un hijo, Dios se lo dio y ahora se lo quita. ¿Sabe por qué Abraham fue a tierra de Moriah y le dijo a los suyos: espéranos aquí, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos y volveremos? Porque confiaba en Dios. Pero la pregunta no es si confiaba o no confiaba. Ya sabemos que confiaba. La pregunta es: ¿por qué confiaba Abraham tanto en Dios? Porque lo conocía. Esa es la razón. Jacob conoció a Jehová como su Dios. Antes no lo conocía como su Dios, lo conocía como el Dios de sus padres. Entonces Jacob era abuelo, era nieto de Dios. No, Dios no tiene nietos. Simplemente la referencia era el Dios de mis padres. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 28, versos 16 al 20, pero quiero leer solamente el 20, quiero leer solo el 20. Encuentro la expresión de Jacob que dice: ciertamente Jehová, el Dios de mis padres, está en este lugar. O sea, es real. Y yo no lo sabía. El problema no era Dios, el problema era yo. No lo sabía. Y allí Jacob se permite conocer, tener un encuentro con el Dios verdadero e iniciar una relación, una amistad en la que progresivamente le irá conociendo y consecuentemente confiará más y más en Dios. Moisés tuvo la linda experiencia de que Dios se le descubriera en el monte Horeb para iniciar allí una aventura hermosa. Llevaría a su pueblo a libertad. Conocer a Dios implicó de parte de Moisés obediencia, pero también confianza. Personajes como Josué, Gedeón, Nehemías, Ruth, Esther, David y los apóstoles tuvieron una relación íntima con Dios, de tal manera que se permitieron amarlo y obedecerlo. Muchos de ellos tuvieron la bendición de tener esa relación personal. Yo a veces he querido que Dios se me manifieste como un rayo, que me chamusque los pelos de la cabeza y ver su gloria como la vio Pedro, Juan y Jacobo. Dios tiene sus formas de manifestarse y creo que debo aceptar la que más me conviene, que es su palabra, porque a través de ella puedo conocer a Dios. Quiero detenerme aquí y quiero hacer una pregunta. Vuelvo a hablar con los muchachos, con las muchachas, amados y amadas, líderes. ¿Por qué muchos de nosotros no nos atrevemos a desarrollar grandes y sólidos proyectos de vida, descansando en el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué? Sí, en serio. Oímos que gente sana y echa fuera demonios y gente pide a Dios cosas grandes y se mete en proyectos. Bueno, no estoy diciendo que todos los que lo hacen lo están haciendo con excelentes fundamentos. Estoy simplemente preguntándole a usted, ¿por qué a usted le da tanto miedo desarrollar un proyecto y decir: lo voy a realizar en el nombre de Jesús? ¿Por qué nos da tanto temor realizar nuestros ministerios simplemente sabiendo que tengo que llamar a fulano, a sutana, involucrarla y después no resulta? Si yo lo voy a llamar en el nombre del Señor. ¿Por qué? Quizá porque lo hacemos en el nombre de un Señor del cual no conocemos su capacidad para hacer algo o para no hacerlo. Eso tiene que ver con conocimiento de Dios.
Cuando mis hijos vienen a pedirme algo, ellos están casi que un 98-99% sabidos de cuál será la respuesta a su petición. Si lo que tengo que responder es no, les aseguro que ya mis hijos conocen la respuesta. Y si mi respuesta ha de ser sí, mi amor, claro, por supuesto, ellos ya conocen prácticamente esa respuesta, porque conocen a la persona a quien le están haciendo la pregunta. ¿Me estoy explicando, amado y amada? Quiero hacer preguntas valiosísimas para la vida y que tienen que ver con usted. Por ejemplo, preguntas: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Se ha hecho la pregunta ¿cómo es Dios? No estoy hablando si tiene la nariz grande o pequeña, si es blanco o negro, si tiene el pelo largo o está viejito. No, ¿cómo es Dios? De verdad, sus atributos, porque hay cosas que me confunden. Es amoroso y a la vez es justo. Pero cuando leo la palabra puedo entender cómo es Dios. Una pregunta interesante: ¿qué cosas mueven la mano de Dios? Sí, sabe, hay cosas que mueven la mano de Dios. Yo estoy convencido de eso. Hay cosas como fidelidad, esa es mi experiencia, como temor a Dios. Mueven la mano de Dios. Pero tengo otras preguntas. ¿Por qué no siempre Dios contesta de la manera que a mí me gustaría? ¿Por qué? Una buena pregunta, ¿no cree? Quizá haya que conocer más a Dios. ¿Dónde está Dios cuando los hombres y las mujeres sufren? Porque claro, cuando no es su dolor ni mi dolor, entonces decimos, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero cuando es su dolor y mi dolor, entonces yo digo, Dios, ¿dónde estás ahora que estoy sufriendo? ¿Por qué sigo soltero? No es mi caso, obviamente. ¿Por qué sigo soltera?, pregunta la señorita. ¿Por qué no me he casado todavía? ¿Será que me va a dejar el tren? Preguntas. ¿Qué he hecho yo en mi vida para que me vaya como me va? Preguntas. Y se las hacemos a Dios. ¿Hasta cuándo tengo que pedirle a Dios que me conceda puntos suspensivos? Usted sabe mejor que yo a qué quizá se está refiriendo el Señor. Estas preguntas pueden encontrar su respuesta en la medida en que nosotros conozcamos al Dios de la palabra. Sí, amados. Hoy Dios se ha revelado, o sea, se ha dado a conocer y lo ha hecho a través de su palabra. Yo se lo puedo asegurar. Sí, a través de la palabra nosotros podemos conocer a Dios. La mayor inversión que yo puedo hacer y la mejor es leer la palabra de Dios. De verdad, en serio, yo lo creo. A mayor inversión de tiempo leyendo la palabra de Dios, mayor conocimiento tendremos de Dios. Mire, es que yo no sé si me estoy explicando. Yo le estoy hablando de conocer a la persona no con la que usted se va a casar, que sería muy importante. Muchos de nosotros nos casamos sin tener tanto conocimiento de la persona con la que nos íbamos a casar. Algunas personas conocen a alguien y se quieren casar el próximo mes. Cuidado, peligroso. Usted tiene que conocer a la persona con la que usted está pactando pasar mucho tiempo. Algunas personas se han casado y después de 5 años han enviudado. Yo no sé si decir alabado sea el Señor o le tocó. Lo que sí sé es que cuando uno toma la decisión, por ejemplo, de un pacto como el matrimonio, es para toda la vida. Y uno debe estar seguro y apercibido de con quién usted está determinando pasar todo ese tiempo. Pero yo no estoy hablando aquí de matrimonio, aunque lo usé para ilustrarle. Estoy hablando de pasar una eternidad con Dios. ¿No cree que es sensato conocer al Dios con el que vamos a pasar la eternidad? Yo creo que sí. Y tengo que decir mea culpa.
porque no conozco a Dios lo que quisiera conocerlo. Significa que no leo la palabra lo que quisiera conocer, lo que quisiera leer para conocer a Dios. Entre más conozcamos a Dios, más confianza vamos a tener en Dios. Quiero compartir 4 verdades importantes. Escúchelas, solo tienen que escucharlas. La primera, cuando nosotros dedicamos tiempo a una relación, crecemos en confianza. Definitivamente. O esa relación se rompe o crecemos en confianza. Eso es definitivo. Esto es como regla de 3. Aquí no hay dónde perder. Entre más dedicamos tiempo a esa relación, la confianza va a crecer. 2. Cuando usted pasa tiempo con una persona, llega a conocerla y a saber cómo es realmente. Cuando pasa tiempo. Usted quiere conocer a alguien, tiene que pasar tiempo con esa persona. Eso se llama inversión. Eso se llama trabajo. Quiere conocer a Dios, tiene que pasar tiempo con Dios. Usted puede pasar mucho tiempo orando, pero Dios le va a responder a través de este vehículo que se llama la palabra. 3. Una vez que usted conozca a la persona, usted va a decidir si confía en ella o no confía. Va a ser su decisión. Una vez que usted la conozca y antes de conocerla tiene que pasar tiempo con esa persona. Y en cuarto lugar, lo innegable es que sin tiempo ni relación es imposible conocer a alguien. Así, no se jacte. No se jacta, a fulano lo conozco. ¿Ha pasado tiempo con fulano? No lo conoce. Si aquellos que hemos pasado tiempo con una persona, como los que estamos casados, en mi caso 28 años, yo puedo decir con limpia conciencia, no conozco a mi esposa como quisiera conocerla, pero la conozco más de lo que muchos la conocen, porque he pasado tiempo con ella. La vida cristiana se basa en la obediencia. Obediencia al Dios de la palabra. Para obedecer es necesario tener una relación. Esta relación debería ser una relación de confianza. Es imposible confiar en una persona que no conocemos y hacerlo sería un error o un horror. Quiero compartirle una interesante relación teológica. Quiero que escuche este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice Hebreos 1:6. Lo interesante es que Romanos capítulo 10, verso 17 nos confirma, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a hacer una interesante relación. La fe es el vehículo por medio del que puedo agradar a Dios. Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la posibilidad de que el hombre crea es únicamente por oír la palabra de Dios. Cuando un hombre oye la palabra de Dios, puede creer y consecuentemente agradar a Dios. Vamos a ponerlo en forma negativa. Si lo ponemos de forma negativa, sería más o menos así. Si un hombre no oye la palabra de Dios, no podrá creer y consecuentemente no podrá agradar a Dios. Entonces quiero mostrarle algunas consecuencias de una vida carente de confianza. Eso es terrible. No tener confianza es terrible. Las personas que han tenido accidentes matrimoniales, estoy hablando de adulterios, de infidelidades, lo que se quiebra es el andamiaje de la confianza. Ese andamiaje se destruye, se desploma y después qué difícil restaurarlo. Cuando la confianza no existe en la vida cristiana, aparece lo que se denomina el legalismo o bien la religiosidad. Comenzamos a mecanizarnos y hacer las cosas de forma mecánica, pero ya no hay sustancia ni hay sentido. Cuando no leemos la palabra de Dios, no conocemos al Dios de la palabra.
Cuando no conocemos al Dios de la palabra, no tenemos confianza en el Dios de la palabra. Y es así como comenzamos a regatear con Dios, al Dios que no conocemos. Si no hago esto, Dios no me castigará. Son clichés. O también, si hago esto, recibiré la bendición de Dios. No estoy diciendo que no se cumplan, estoy diciendo que muchos son utilizados mecánicamente. Es un temor de miedo, no un temor de reverencia. Cuando no leemos la palabra de Dios, no conocemos a Dios. Cuando no conocemos a Dios, no confiamos en Dios en un 100%. Por eso las preguntas que hice algún rato atrás no tienen asidero, porque no tenemos esa confianza en Dios. En este caso, nuestra relación con nuestro Dios no está basada en la seguridad que produce dicha confianza. Está basada en cualquier otra cosa, pero no en la confianza que tenemos de conocerlo por nuestra propia experiencia. Pero cuando nos permitimos leer la palabra, conoceremos mejor a Dios y nos vamos a dar cuenta que en sus mandamientos el único propósito, aun cuando dicen no harás, no harás, es protegernos y darnos provisión para nuestras necesidades. Déjeme dar 4 ideas concluyentes. La primera, Dios desea que usted y yo le conozcamos. Esto no es negociable. Sí, Dios quiere que usted le conozca. Y yo solamente lo puedo remitir a la palabra de Dios. Usted puede reconocer, así como yo, con humildad, que no conocemos tanto a Dios como de verdad quisiéramos o creemos conocerlo. En tercer lugar, debemos aceptar que todo lo que conocemos de Dios es por medio de la palabra. Ah, no, es que yo vi una obra, yo vi una película, yo vi los 10 mandamientos. Bueno, ¿y en qué se basó esa obra, esa película o los 10 mandamientos? En la Biblia, en la Biblia. Es el recurso que tenemos para conocer la revelación de parte de nuestro Dios. Y hoy yo quiero animarle a que usted tome la decisión de entrar en esta aventura, la que le mencioné hace un momento. Haga una lectura de la palabra como una experiencia cotidiana. Si lo hace, yo le aseguro, se lo aseguro que usted se va a sorprender. No tiene que ser larga y extenuante, pero hágala cotidianamente. Delimite una porción, recuerda, un capítulo, un libro de la Biblia, pero inicie ahora mismo. Hágalo. Mi oración es que Dios le acompañe en esta aventura. Y si usted desea compartir con su servidor el material, el libro, el pasaje, el capítulo que ha decidido leer, con mucho gusto quisiera conocer y poder orar más específicamente por su aventura. Dios no le va a defraudar. Él le recuerda que entre más usted lea la palabra, su palabra, le va a conocer y va a confiar más en Dios. Quiero bendecirlo, quiero orar con usted. Me complace poder compartir su palabra con cada uno de ustedes. Déjeme bendecirlo. Padre, quiero darte la honra y la gloria por la oportunidad que nos darás de tomar en serio este desafío. No sé, yo estoy pensando en alguna carta. Hay mucho que tengo que leer en estos días, pero quiero hacerlo. Quiero hacer mi propia tarea. Quiero revisar una carta en varias versiones. Quiero estudiar tu palabra. Quiero que me motives. Como estos días que leí algunos profetas menores. Fue emocionante porque me llevaba a investigar y de aquí a allá, y a veces se me hacía un poco más largo de lo planificado. Pero qué hermosa aventura, porque te puedo conocer. Y entre más te conozco, más confío en ti y más te amo. Quiero que bendigas a la congregación, que la congregación, jóvenes y señoritas, puedan entender la urgencia de volver al texto de la palabra, para que no haya nada ni nadie que nos aparte de ti. Los bendigo, te doy la honra, la gloria y el honor. Oro en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Créame que estoy deseoso por poder verle, o por lo menos saber que está conectado el domingo mientras ministramos la palabra, y nos vamos a ver desde este espacio la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente.